A los fines de hacer una revisión de todo el tema del plan de cuentas, y también a los fines de hacer una síntesis de este tema y una integración de cuáles son los conceptos claves dentro del mismo, y considerando que he realizado la primera devolución de la primera parte del plan, en el caso de muchos grupos que presentaron solamente el ordenamiento del activo y el pasivo, y hay otros grupos que han presentado el plan de cuentas completo de la empresa asignada en el ejercicio que le tocó, digamos, desarrollar o resolver a cada grupo. Entonces, aprovechando que se ha hecho la devolución, que ya tienen la primera calificación, que ya tienen los comentarios, las observaciones y las correcciones que yo he realizado, y que tienen también las correcciones no solamente a través del aula, sino en soporte papel, vamos a hacer una revisión del tema, vamos a ir recuperando contenidos que se han visto en clase, vamos a ir vinculando esos contenidos o esas consideraciones de pronto de tipo práctico que realicé en clases a los fines de que pudieran ir trabajando en la confección del plan. Vamos a ir haciendo entonces un cierre también del tema para después dar paso al siguiente tema de la unidad 2, sin, digamos, sin dejar de hacer una revisión o una recuperación a los fines de que podamos evaluar y reflexionar cómo hemos aprendido el tema, si lo hemos comprendido, si hemos establecido las relaciones que teníamos que establecer entre los conceptos dados, y si el plan de cuentas realmente fue elaborado considerando todos estos conceptos teóricos y logrando aplicarlos en la resolución del ejercicio que se le asignaba a cada grupo de estudiantes. Bien, el plan de cuenta habíamos dicho que era un instrumento contable que básicamente nos daba los procedimientos que teníamos que seguir para realizar las operaciones en la empresa, las operaciones habituales, sobre todo el registro contable de las operaciones, básicamente el registro de los asientos en el libro diario, que es uno de los libros obligatorios dentro de una empresa o dentro de una organización o dentro de los libros que son obligatorios para cualquier comerciante. En este libro diario se realizan los registros contables que se denominan asientos, los cuales se hacen por medio de cuentas. Entonces, antes de comenzar a hacer los registros, dijimos, es fundamental que la empresa haya definido su sistema contable, qué tipo de sistema va a utilizar, qué elementos, qué componentes va a tener su sistema de información contable, qué recursos va a emplear para, digamos, diseñar y para trabajar en su sistema contable, qué sistemas de registración va a utilizar, qué mecanismos de registración, qué libros contables o de comercio va a utilizar, si va a llevar una contabilidad más centralizada o descentralizada, utilizando más libros, menos libros. Y dentro de los instrumentos que hay que definir también previo a la realización de los registros y de los asientos en el libro diario, ese documento que hay que elaborar antes, ese escrito, ese instrumento, esa herramienta que hay que elaborar antes, es el plan de cuentas, que me muestra un listado ordenado, sistemático, flexible, que puede modificarse en el tiempo. Es decir, me muestra un listado de las cuentas que previo voy a utilizar, es decir, una previsión, digo, bueno, voy a utilizar estas cuentas, son las cuentas que planifico y que he previsto utilizar en los registros que voy a hacer en el libro diario. Por eso, como es un plan, es una previsión, es una anticipación de las cuentas que se va a usar, pero después ese plan puede ser modificado en el tiempo, se le pueden agregar cuentas, se les puede eliminar cuentas o bien cambiar el nombre de las cuentas, o sea, la denominación de las mismas. Es un ordenamiento metódico porque dijimos están ordenados los bloques patrimoniales en función de los estados contables también. Dijimos
Vemos primero qué estado contable es al que pertenece la cuenta, luego dentro de ese estado contable a qué bloques patrimoniales o de resultados de ese estado contable pertenece la cuenta, a qué rubro, a qué subrubro. Si es una cuenta colectiva, bueno, aparecerán también las cuentas individuales que hacen referencia ya concretamente a personas, a objetos, a de ciertos elementos del patrimonio que se individualizan para tener un mejor control, por eso aparecen las cuentas individuales. Sobre todo cuando hay referencia a personas, es decir, a cuentas personales, cuentas colectivas personales, ahí aparece estas cuentas individuales para llevar un mejor control. Vamos a ver que en este plan de cuentas las cuentas están listadas y codificadas, organizadas, digamos, hay un orden que hay que respetar y hay una codificación que hay que respetar en el plan de cuentas. Y estas cuentas son las que se van a utilizar para reflejar distintas operaciones que se dan en la empresa. Y cada una de estas cuentas se van a utilizar en determinados momentos, irán al debe, irán al haber, y después obviamente determinaremos los saldos de las respectivas cuentas. ¿Qué características dijimos tiene este plan? Es un ordenamiento sistemático, es decir, hay un orden lógico que se sigue en base a determinados criterios para ordenar los bloques, los rubros, subrubros y las cuentas, ya sean colectivas o individuales. Flexible porque dijimos podemos incorporar cuentas, ampliar el plan en el tiempo. Y homogéneo porque vamos a ver que las cuentas se agrupan por bloques de acuerdo a su pertenencia a un bloque determinado. Pueden ser los bloques patrimoniales, que son activo, pasivo y patrimonio neto, o los bloques de resultados, que son los resultados positivos o las ganancias y los resultados negativos o las pérdidas. Y después tenemos también un bloque destinado, habíamos dicho, a las cuentas de movimiento, que son un nuevo grupo de cuentas que aprendemos este año en quinto. Todos los nombres de las cuentas tienen que ser claros, no tienen que dar lugar a confusión y no tienen que dejar dudas sobre qué elementos del patrimonio se están incluyendo en esa cuenta. Por eso el nombre de la cuenta tiene que dar idea de cuáles son los elementos que se integran o que se agrupan bajo esa cuenta. Una cuenta es una denominación que se emplea para agrupar elementos que tienen las mismas características, o sea, características idénticas o características similares. Eso es una cuenta. Es una denominación que yo voy a utilizar en los registros o para hacer los registros en mi sistema contable. Bien, ¿qué aspectos tenemos en cuenta al momento de elaborar un plan de cuenta? Y eso lo tuvimos en cuenta al hacer el trabajo práctico número 1, diseñando un plan de cuenta, que les dije, tengan en cuenta que el plan tiene que ser algo adecuado a la empresa. El plan tiene que ser, obviamente, elaborado, confeccionado, diseñado en función de las necesidades de información que tiene la empresa. Entonces, vamos a ver primero a qué se dedica esa empresa. Por eso clasificamos a la empresa de acuerdo al sector de la economía o de la actividad económica al que pertenecía. Sector primario, secundario, terciario. Vamos a ver a qué actividad se dedica, si es una empresa comercial, industrial, agropecuaria, una empresa constructora, una empresa extractiva, forestal, ganadera, si es una empresa que presta servicios. Y dentro de los servicios hay distintos tipos de servicios, ¿no? Entonces también vamos a considerar la actividad. La actividad es fundamental para determinar cuentas. Hay ciertas cuentas que nos dan la referencia de qué actividad es la que realiza la empresa. Después también la dimensión de la empresa. ¿Qué tamaño tiene? Si es una empresa, una gran empresa, una mediana, una pequeña, o si se trata de una microempresa o un microemprendimiento. Eso también afecta porque
de acuerdo al tamaño de la empresa, va a ser la cantidad de operaciones que va a realizar, también la cantidad de bienes que la empresa tiene, o sea, el patrimonio, la cantidad de empleados. El sistema contable en una empresa más chica va a ser más simple, en cambio en una empresa más grande va a ser complejo, se va a utilizar mayor cantidad de cuentas, va a tener un plan de cuentas más extenso en una gran empresa. Una gran empresa tiene más operaciones, más empleados, más áreas, más divisiones, más departamentos. Hay un trabajo mayor que hay que organizar, hay que ordenar, y el sistema contable entonces por ende va a ser más complejo y también va a implicar utilizar más libros. Se utilizan otros libros contables, no solamente el libro diario, el libro mayor, el libro inventario y balances, sino que en una gran empresa con un sistema contable más complejo se utilizan lo que se denominan los subdiarios y los libros que se llaman también mayores auxiliares, que eso lo vamos a ir viendo también en el desarrollo de los temas. Bien, también hay que considerar las normas técnicas, es decir, las normas contables profesionales que vimos anteriormente, que marcan reglas prácticas y procedimientos que tenemos que seguir para hacer los registros, para hacer la presentación de la información contable, para hacer la evaluación de todos los bienes y de todos los rubros que aparecen en los estados contables y obviamente en todo el patrimonio. También hay que ver si la empresa quiere contar con mucha información sobre todas sus operaciones o si quiere controlar menos esas operaciones, entonces ya no va a necesitar tanta información y por ende no va a necesitar utilizar tantas cuentas. Si la empresa quiere tener más control, manejar más información, quiere información más detallada, más precisa, va a utilizar más cuentas y por ende su plan de cuentas va a ser más complejo y más extenso en cuanto a la cantidad de cuentas. El plan de cuentas permite hacer algo fundamental del sistema de información contable, que es el procesamiento de la información contable. Este plan de cuentas interviene en ese procesamiento de la información contable y una de las herramientas que permite que se pueda hacer la registración contable en forma centralizada, es decir, utilizando pocos libros, o bien en forma descentralizada utilizando muchos libros y haciendo registros más detallados. Y ahí es cuando aparecen los denominados subdiarios y los mayores auxiliares. Este procesamiento contable también se ve afectado por el hecho de que si la empresa realiza el procesamiento en forma manual, es decir, si todos los registros se van a hacer en forma manual en los libros diarios y mayor, en los subdiarios o en los mayores auxiliares, o si va a hacer el procesamiento de la información contable con un sistema electrónico de procesamiento de datos. Un sistema electrónico de procesamiento de datos va a permitir, obviamente, manejar una cantidad de cuentas mayor y poder contar con un sistema contable más complejo. Seguimos. ¿Qué necesitamos conocer también de la empresa para poder diseñar un plan de cuentas acorde y, como quien dice, de acuerdo a la medida de la empresa? Un plan de cuentas personalizado, digamos. Vamos a necesitar conocer la naturaleza jurídica, es decir, la forma jurídica que ha adoptado la empresa, si es una empresa unipersonal de un único dueño o si es una empresa en donde aparecen dos o más personas como dueños, que ahí se pueden llamar socios, accionistas. También necesitamos conocer si la empresa va a utilizar canales de distribución propios, es decir, si va a tener sus propios locales de venta al público, si va a ser una empresa .com, es decir, una empresa virtual que va a hacer todas las transacciones y todas las operaciones a través de un sitio web, que va a tener funciones específicas que va a permitir hacer toda la gestión del cliente, las compras, las ventas, los pagos, todo lo que es la gestión de la organización a través de ese sitio web. También necesitamos saber si vamos a ser los fabricantes y les vamos a dar a un mayorista y un minorista para que distribuyan nuestros productos, o si se los vamos a dar a una empresa que va a ser una distribuidora comercial o una representante comercial de nuestros productos y que se va a encargar de venderlos en el mercado.
o si vamos a utilizar vendedores propios que van a visitar las empresas, o si vamos a utilizar comisionistas que vamos a mandar a hacer las ventas de los productos. También es necesario conocer los aspectos económicos, el contexto económico del país también, y los aspectos económicos de la propia empresa, es decir, considerar los resultados que la misma ha tenido. Por eso tiene que haber cuentas que representen los resultados para mostrar la situación económica de la empresa, si ha ganado, si ha perdido en el ejercicio económico. Y también necesitamos cuentas que reflejen aspectos patrimoniales, es decir, que muestren la situación patrimonial de la empresa, cómo se compone su activo, cómo se compone su pasivo y cómo se compone su patrimonio neto. También es importante conocer las condiciones de pago que nos imponen nuestros proveedores y las condiciones de venta que nosotros le presentamos a nuestros clientes, porque van a aparecer cuentas que van a mostrar, es decir, que la empresa vende a crédito, vende a contado, vende con tarjeta de crédito, vende con tarjeta de débito, acepta cheques de terceros, acepta moneda extranjera en las ventas, ¿sí? O también si la empresa paga con tarjeta de crédito, si la empresa recibe crédito de parte de los proveedores, es decir, cuenta corriente, sin documentar, documentada, si la empresa recibe de parte de los proveedores también la posibilidad de pagar con cheques de terceros, de pagar con tarjetas de débito, digamos, de trabajar incluso con transferencias bancarias, si los proveedores aceptan también monedas, distintos tipos de divisas o monedas extranjeras. Eso también va a dar lugar a la aparición de ciertas cuentas en la contabilidad que van a tener que mostrar los distintos medios de pago que nosotros le damos a nuestros clientes y los medios de pago que nos dan o que nos habilitan a nosotros los proveedores. Incluso en la actualidad tenemos medio de pago electrónico, incluso hay aplicaciones que permiten hacer los pagos y las cobranzas. Y hay otras formas de pagar, es decir, con depósitos, con transferencias bancarias que se habilitan a través de, digamos, los sitios web de los bancos o empleando internet. Entonces tiene que haber cuentas que permiten establecer esos medios de pago y los registros con esos medios de pago. Como habíamos dicho, el criterio de ordenamiento del plan es comenzar primero desarrollando las cuentas o bien ordenando las cuentas por estado contable. Dijimos, los estados contables básicos eran 4: el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Dentro de cada estado vamos a ir identificando los bloques que componen ese estado. Los bloques patrimoniales, en el caso del estado de situación patrimonial, activo, pasivo, patrimonio neto. En el caso del estado de resultados, los bloques de resultados, resultados positivos o de ganancias y los resultados negativos o pérdidas. En el caso del estado de evolución del patrimonio neto, muestra toda la composición, todas las cuentas que componen el patrimonio neto en detalle, cómo han ido evolucionando, qué movimientos han tenido. Y el estado de flujo de efectivo muestra todas las cuentas relacionadas con la administración, con el manejo de los fondos dentro de la empresa, que viene a ser los fondos, todo lo que es efectivo y equivalente al efectivo. Dentro de cada bloque patrimonial o bloque de resultados, vamos a identificar los rubros. ¿Qué es un rubro? Es una agrupación de cuentas que tienen las mismas características idénticas o similares. El rubro es una denominación bajo la cual yo agrupo un conjunto de cuentas que tienen características idénticas o similares. Después dijimos, en algunos rubros van a aparecer cuentas colectivas, o en ciertos elementos del patrimonio aparecen cuentas colectivas relacionadas con los mismos, y generalmente las cuentas colectivas, dijimos, hacen referencia a personas. Por eso aparecen las cuentas colectivas deudores por ventas, deudores varios o clientes, depende de cómo lo denomine la empresa.
La cuenta colectiva proveedores, acreedores varios, la cuenta colectiva documentos a cobrar, documentos a pagar, que hacen referencia a personas. ¿Sí? Después tenemos, obviamente, cuentas colectivas que también pueden hacer referencia a socios, identificar el nombre del socio, es decir, o poner socios, accionistas, y después aparecen las cuentas individuales en donde se detalla precisamente de qué socio se trata, identificando la cuenta con su nombre y su apellido. Tenemos también cuentas colectivas que pueden hacer referencia a objetos, a bienes, como es el caso de las mercaderías, los bienes de maquinarias, herramientas, equipos de computación, instalaciones. Eso hace referencia, esas cuentas colectivas hacen referencia a un grupo de bienes que tienen idénticas características. Bien, luego de consignar las cuentas colectivas, detallaremos las cuentas individuales que aparecen obviamente ligadas siempre a estas cuentas colectivas. Y las cuentas individuales sirven para detallar bien quién es la persona o quién es ese objeto físico con el que se relaciona o con el que tiene que ver la cuenta colectiva. En el caso de personas siempre se identifica el nombre y apellido de la persona. La codificación, ¿por qué aparece la codificación? Porque facilita agrupar la cuenta, ubicarla a la cuenta cuando necesitamos hacer el registro, poder archivar información, porque al usar la cuenta estamos obviamente utilizando la cuenta como un soporte de información. Esa cuenta que utilizamos en un asiento para hacer el registro de una operación va a reflejar una información sobre una operación que se ha realizado en la empresa, ya sea una compra, una venta, un depósito, una cobranza, un pago, ¿sí? Entonces la cuenta se utiliza obviamente como soporte de información en el sistema contable, porque la cuenta misma está dando ahí información sobre la operación que se ha realizado en la empresa. Entonces la cuenta es la memoria, es el soporte de información del sistema de información contable. Esta codificación que vamos a ver que aparece en el plan de cuentas permite agrupar las cuentas en bloques, en estados, en rubros, subrubros, y permite obviamente archivar, guardar información a través de la cuenta y de los registros que se hacen, de los asientos que se hacen con esas cuentas. Esta codificación permite que podamos agregar cuentas en el futuro, porque vamos a ver que la codificación abarca muchos dígitos, dando la posibilidad de que después vaya ampliándose el plan y agregándose más cuentas. Facilita ubicar la cuenta, es decir, en qué bloque está, en qué estado está. Facilita ubicar la cuenta porque el plan de cuentas va a tener un ordenamiento. En el caso del activo, tiene un criterio de ordenamiento distinto del criterio de ordenamiento del pasivo, y así con los distintos componentes patrimoniales y de resultado. También el plan de cuentas permite el procesamiento de comprobantes y de documentos en el sistema contable, porque a partir de tener una factura de una compra es que yo puedo registrar la compra, y para registrar la compra utilizo las cuentas. ¿Y dónde están esas cuentas? En el plan de cuentas. Si yo quiero registrar una venta, voy a tener que utilizar cuentas para digamos, hacer ese asiento en el libro diario, y esas cuentas, ¿de dónde las voy a sacar? ¿De dónde las voy a tomar? Del plan de cuentas. Bien, las formas de codificación son tres distintas. En Argentina, habíamos dicho, utilizamos la codificación numérica, pero también se puede utilizar la alfabética y la alfanumérica. La alfabética implica utilizar códigos que hacen referencias a letras, y sobre todo se utilizan letras mayúsculas. Por ejemplo, le damos la letra A al activo, la P al pasivo, y vamos utilizando letras mayúsculas, y a cada rubro, en vez de asignarle un número, le asignamos letras, letras mayúsculas que muestren de qué rubro se trata, que hagan referencia al nombre del rubro. El numérico es solamente utilizar números
que van del 0, dijimos, al 9. Y en Argentina se utiliza un código numérico que es de tipo decimal porque utiliza 10 dígitos. De ahí viene el nombre de decimal. Vamos a ver que esta codificación hace referencia a un grupo de cuentas, a un rubro, a un subrubro. Hace referencia a la misma cuenta porque cada cuenta va a estar identificada con un número dentro del plan de cuentas. Y esta numeración siempre es correlativa, consecutiva y de tipo decimal, decimos con 10 dígitos. En el alfanumérico, en el código alfanumérico se combinan letras y números, que ese ya es un poco más complicado de armar porque va utilizando letras para referirse a los rubros y va combinando números también para referirse a las cuentas y a los rubros. Bien, la alfanumérica es la menos utilizada y en Argentina no usamos esa. Clasificación de las cuentas. Según su naturaleza, las cuentas se clasifican en patrimoniales, de resultado, de movimiento, de orden y en cuentas regularizadoras, que estas también las vimos a las cuentas regularizadoras. Después, cuando veamos rubro por rubro, comencemos el tratamiento y el desarrollo de cada rubro del activo y del pasivo, vamos a ver que van a aparecer las denominadas cuentas de orden, que tienen otra función, tienen otra finalidad y sirven al sistema contable porque permiten hacer registraciones y obviamente permiten tener también una información detallada. Vamos con las cuentas patrimoniales. Las cuentas patrimoniales pueden ser de activo, de pasivo y de patrimonio neto. ¿Sí? Las cuentas de resultado pueden ser cuentas de resultado positivo o también se les llama cuentas de ganancias. Y dentro de esas cuentas de ganancias podemos tener ingresos, podemos tener ganancias propiamente dichas. Y también están las cuentas de resultado negativo que siempre hacen referencia a egresos, a gastos, a costos, a lo que se denominan normalmente las pérdidas. Las cuentas de movimiento, que son un nuevo tipo de cuentas que no lo utilizaron el año pasado, son cuentas que decimos que tienen un carácter transitorio o temporario, es decir, se las utiliza en determinados momentos del ejercicio económico, pero al finalizar el ejercicio económico, estas cuentas de movimiento siempre quedan saldadas. Es decir, que se las usa mientras se las necesita, se las usa por un tiempo determinado dentro del ejercicio económico, que sabemos que es un periodo de 12 meses, y una vez que ya ha cumplido su función la cuenta, se la cancela y el momento justamente en el cual se cancelan las cuentas de movimiento es la finalización o el cierre del ejercicio económico. Cuando se cancelan estas cuentas quedan saldadas, se dice, o queda con saldo nulo, es decir, saldo cero. Y todo el saldo que estas cuentas contenían antes van a ser trasladados a otras cuentas. Esa es la particularidad de las cuentas de movimiento. ¿Cuáles son las que más vamos a utilizar? La devolución de compras, la devolución de ventas y la misma cuenta compras que ustedes el año pasado no la utilizaron, pero este año sí la vamos a utilizar cuando veamos el rubro bienes de cambio y tengamos que determinar el costo de la mercadería vendida. Las cuentas regularizadoras aparecen también aquí en el plan de cuentas y siempre estas cuentas regularizadoras se identifican en el plan colocando un menos, un signo menos a la par de estas cuentas encerrado entre paréntesis. Siempre se las identifica en un plan, cuando ustedes vean un plan de cuentas de cualquier empresa, se van a dar cuenta que están en presencia de una cuenta regularizadora porque aparece ese signo menos encerrado entre paréntesis. Estas cuentas permiten ajustar, regularizar, ¿sí?, modificar el saldo de otras cuentas de forma tal que esa otra cuenta pueda mostrar su saldo real, su saldo actualizado, su saldo ajustado. Se usan para corregir el saldo de otra cuenta, ¿sí?, para que el saldo de esa otra cuenta que queremos corregir muestre su saldo verdadero, su saldo correcto. Porque esto es consecuencia de la necesidad que tenemos
en el sistema contable, en el sistema de información contable, de que la información muestre lo que realmente pasa en la organización y que muestre la realidad de la organización. Es decir, la información que nosotros detallamos en los registros contables, en los estados contables, la información contable que exponemos, sobre todo para que sea analizada por otras personas, por terceros, tiene que ser verdadera, tiene que mostrar la realidad, tiene que mostrar lo correcto, lo que realmente hay dentro de la organización. Entonces, necesitamos establecer este tipo de cuentas para ajustar los saldos de otras cuentas, para corregir los saldos de otras cuentas, y porque es necesario hacer un control de toda la información contable para que la información contable sea verdadera, sea clara, sea pertinente, o sea, la que tiene que ser, estemos dando e informando lo relevante, lo que se necesita saber sobre la organización. Entonces es importante utilizar cuentas cuya función va a ser, ajustar el saldo de otras cuentas y lograr que esas otras cuentas muestren información correcta. Y esto es así porque las normas contables profesionales vigentes piden, digamos, o exigen que existan estas cuentas regularizadoras cuya función siempre tiene que ver con ajustar el saldo de otra cuenta. Por eso es que vamos a utilizar cuentas regularizadoras de activo, que serían cuentas que van a ajustar y corregir y modificar el saldo de una cuenta de activo para que ésta muestre su saldo verdadero. También van a existir cuentas regularizadoras de pasivo, cuya finalidad van a ser lograr que una cuenta de pasivo muestre su saldo verdadero. Van a ajustar esa cuenta de pasivo para que el saldo que se muestre en esa cuenta sea verdadero, sea pertinente y sea el que realmente debe ser. Ejemplos de cuentas regularizadoras de activo son todas las depreciaciones acumuladas de los bienes de uso. Depreciaciones acumuladas de rodados, depreciación acumulada de muebles y útiles, depreciación acumulada de equipo de computación, depreciación acumulada de instalaciones, depreciación acumulada de inmuebles, depreciación acumulada de herramientas, depreciación acumulada de equipos, ¿sí?, de distintos bienes de uso que tenga la empresa. Ese es un ejemplo típico de regularizadoras de activo. También son ejemplo típico de regularizadores de activo las previsiones que se crean para, digamos, regularizar las cuentas de ciertos activos que aparecen en el patrimonio. Por eso es normal que vamos a tener una previsión para deudores incobrables, que va a ser una cuenta regularizadora que va a ajustar el saldo de las cuentas de deudores en el rubro créditos por ventas. Después vamos a tener una previsión para desvalorización de las mercaderías, que va a ser una cuenta regularizadora de activo que va a regularizar el saldo de las cuentas mercaderías en el rubro bienes de cambio del activo. Bueno, lo que dijimos recién, las depreciaciones acumuladas de los bienes de uso, que van a ser cuentas regularizadoras que van a ajustar los saldos de todas las cuentas de bienes de uso que aparecen en el rubro bienes de uso del activo no corriente. Después también tenemos como ejemplo de cuentas regularizadoras de activo las amortizaciones acumuladas de los activos intangibles. Podemos tener amortización acumulada de marcas de fábrica, amortización acumulada de patentes de invención, amortización acumulada de gastos de organización, amortización acumulada de licencias, de franquicias, de concesiones, ¿sí? Es decir, los activos intangibles no son bienes físicos, son bienes no corpóreos, son bienes que representan que yo soy dueño o titular de un derecho, pero no son bienes físicos. Y esos activos tienen la potencialidad de generarme a mí un ingreso en el futuro como consecuencia de la venta de los mismos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Podemos vender marcas, podemos vender patentes que haya creado la empresa. Bueno, entonces aparece ahí la cuenta amortización acumulada relacionada a todas las cuentas que reflejan activos intangibles dentro del activo no corriente del bloque del activo.
Regularizadoras también de activos son los intereses, por ejemplo, intereses cobrados a devengar. Por ejemplo, podemos tener intereses comerciales cobrados a devengar, que son los intereses que le cobramos a los clientes. Podemos tener intereses bancarios cobrados a devengar de un plazo fijo, de una caja de ahorro, por ejemplo, que son activos que tenemos. Tenemos dinero depositado en un plazo fijo, tenemos dinero depositado en una caja de ahorro, ¿sí? Son activos que poseemos en la empresa. En el caso de las regularizadoras de pasivo, tenemos también los intereses comerciales pagados a devengar, que son los intereses que nos cobran los proveedores, que le pagamos a los proveedores. Los intereses bancarios pagados a devengar, que son los intereses que pagamos por préstamos bancarios, que puede ser un préstamo bancario, o los intereses que pagamos cuando giramos en descubierto porque no tenemos fondos en nuestra cuenta bancaria. Los intereses que pagamos en una hipoteca cuando hemos solicitado un préstamo hipotecario al banco, cuando hemos solicitado un préstamo prendario al banco, ¿sí? O algún otro tipo de préstamo o financiamiento que pueda otorgar una entidad bancaria o una entidad financiera cualquiera. Vamos a ver que esos son las, digamos, en el caso de las cuentas de pasivo, son menos las cuentas regularizadoras y siempre tienen que ver con estos intereses comerciales, que tienen que ver con las deudas comerciales, o los intereses que tienen que ver con las deudas financieras o los préstamos. Bueno, las cuentas individuales simples o analíticas, dijimos, representan siempre un objeto o una persona individual. Siempre hacemos referencia a ese objeto con el nombre concreto que va a aparecer en la denominación de la cuenta, y cuando hacemos referencia a una persona va el apellido y el nombre de esa persona que va a ser consignado en la denominación de la cuenta individual. Las sumas de todos los saldos de todas las cuentas individuales que tenemos debe ser igual al saldo de la cuenta colectiva con la cual están relacionados o relacionadas, mejor dicho, todas esas cuentas individuales. Es decir, todas las cuentas individuales de todos los proveedores que tenemos nosotros en la empresa tienen un saldo. Sumando el saldo de todas esas cuentas individuales, ese saldo tiene que ser igual al saldo que tiene la cuenta proveedores, que es la cuenta colectiva que reúne a todas las cuentas de cada proveedor o a todas las cuentas individuales, simples o analíticas que representan a cada proveedor con el cual tenemos operaciones comerciales. Las cuentas colectivas también se denominan cuentas compuestas porque hacen referencia a muchos objetos, muchas personas, o también se dice sintética porque bajo ese nombre agrupan a varias personas o varios objetos que tienen las mismas características o características similares. Entonces esas cuentas colectivas siempre representan a un conjunto de saldos de cuentas simples, analíticas o individuales, como por ejemplo deudores por ventas, proveedores, deudores varios, documentos a pagar, documentos a cobrar, ¿sí? Hacen referencia a múltiples objetos, a múltiples personas, y serían cuentas que abarcan a todo el universo de cuentas individuales que creamos para cada objeto, para cada persona, cuando queremos un mayor detalle, una información más detallada, o cuando queremos tener un mejor control de las operaciones que hacemos con otras personas con las cuales tenemos relación habitual en nuestros negocios. Según su contenido, podemos tener cuentas objetivas que hacen referencia a objetos materiales, que hacen referencia a bienes, como por ejemplo la cuenta caja mercaderías. Cuentas personales que hacen referencia a derechos que tenemos de exigirle a un tercero que nos entregue una suma de dinero, que nos entregue un bien o que nos preste un servicio determinado. O bien esas cuentas personales pueden hacer referencia a obligaciones que nosotros tenemos, que la empresa tiene, de pagar a terceros o de una suma de dinero, o de entregar bienes a un tercero o de prestar servicios a un tercero. Y después tenemos las cuentas nominales que hacen referencia a bienes inmateriales o activos inmateriales o intangibles, que es decir, que no tienen una presencia física, que no son bienes corpóreos,
Y, por ejemplo, acá tenemos la cuenta marcas de fábrica, también patentes de invención, gastos de organización también, que es una cuenta que aparece dentro del rubro activos intangibles del activo no corriente del activo. También según la composición de su saldo, las cuentas pueden ser acumulativas. ¿Por qué? Porque registran débitos y créditos, es decir, registran movimientos en el debe y movimientos en el haber. Hay cuentas que siempre voy a ver que tienen movimientos en el debe y el haber, entonces cuando yo haga la mayorización voy a ver que esa cuenta tiene siempre débitos y créditos y después yo voy a tener que determinar el saldo en función de que sea mayor. Si la suma del debe es mayor a la suma del haber o viceversa. También tenemos, por ejemplo, cuentas residuales. Eh, que digamos que registran movimientos, dice, en ambos sentidos. Es decir, ¿qué quiere decir? Registran movimientos en debe y haber. Esas son las cuentas residuales. Y las cuentas acumulativas serían aquellas que solamente registran movimientos o en el debe o en el haber, nunca en ambas partes de la cuenta o en ambas partes, digamos, del asiento, en debe o en haber. Entonces, reitero, por si no se entendió bien, las cuentas acumulativas entonces registran movimientos en una sola parte de la mayorización. O tienen registros en el debe, siempre tienen débitos, o bien siempre tienen créditos, o sea, registros en el haber. Clásico ejemplo de esto son las cuentas de ganancia, que siempre se acreditan, que siempre van al haber y tienen créditos, o sea, movimientos en el haber. Y otro ejemplo son las cuentas de pérdida o de resultado negativo, que siempre tienen registros en el debe, es decir, siempre tienen débitos, anotaciones en el debe, porque siempre se debitan. Ya lo dice la partida doble, las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Es decir, que eso está, estableciendo que estas cuentas solamente tienen anotaciones o en el debe o en el haber. En cambio, las cuentas residuales tienen anotaciones en ambas partes de la cuenta, en debe y haber. Van a ser cuentas que van a tener débitos y créditos y de las cuales va a tener que determinarse el saldo. Y ahí el saldo me puede dar deudor cuando el debe o la suma del debe es mayor que la suma del haber. El saldo me puede dar acreedor cuando la suma del haber es mayor que la suma del debe. O el saldo puede ser nulo cuando la suma del debe es igual a la suma del haber. Y en ese caso se dice que la cuenta queda saldada con saldo nulo, con saldo cero o que queda cancelada. Bien, habíamos hecho el repaso de los estados contables. Dijimos los estados contables básicos y la información complementaria componen lo que se denominan los estados contables, de acuerdo a las normas contables profesionales. Tengo que presentar los estados contables básicos acompañado de su información complementaria. ¿Cuáles son los estados contables básicos? El estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto y el estado del flujo de efectivo. Y la información complementaria acompaña a los estados contables básicos siempre. Y la información complementaria es una ampliación de la información que aparece en los estados contables, en el cuerpo de estos estados contables. La información complementaria siempre detalla, explica, describe, brindando más información, muestra la composición detallada de rubros. Y siempre esta información complementaria se elabora en notas o en cuadros anexos. En cambio, los estados contables básicos siempre deben mostrar la información clara, relevante, pertinente, pero siempre en forma sintética. Los estados contables básicos en sí son cuadros que muestran los bloques patrimoniales, los rubros y los subrubros, y aparecen los importes totales de los rubros y subrubros. No aparece el detalle de cómo se compone cada rubro o subrubro y no aparece ahí detallada las cuentas que básicamente componen cada rubro o subrubro, porque recordemos que un rubro es una agrupación de un conjunto de cuentas que tienen características idénticas o similares.
Es decir, el rubro no hace referencia a una sola cuenta. Entonces, en el cuerpo de los estados contables no se detallan las cuentas que componen, digamos, ese rubro, sino que se pone el total, se presentan en forma sintética. Bien, en el estado de situación patrimonial tenemos las denominadas cuentas patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio neto. Vamos a ver el activo. Habíamos dicho el activo hay que separarlo en activo corriente y activo no corriente, que eso se va a determinar en función de lo que denominamos el ejercicio económico. El ejercicio económico o ejercicio financiero o ejercicio contable, es lo mismo, lo van a encontrar con todos esos nombres, que es un periodo de 12 meses que se toma en la contabilidad para hacer la medición de toda la actividad económica que ha realizado la empresa o el ente. Entonces ese periodo es el que se analiza, se ve qué pasó en todo ese periodo, qué operaciones se hicieron, cuáles fueron las variaciones patrimoniales, si hubo variaciones cualitativas o si hubo variaciones cuantitativas, si el patrimonio neto subió, aumentó, qué bloques aumentaron, que es decir, se aumentó el activo, se aumentó el pasivo, se aumentó el pasivo corriente, el no corriente, aumentó el activo corriente, el no corriente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Aumentaron los resultados en este año en relación a los años anteriores? ¿Qué pasó? ¿La empresa está teniendo más ganancias? ¿La empresa está creciendo? ¿Está mejorando su performance económica? ¿Está mejorando su situación económica, patrimonial, su situación financiera? Básicamente eso. Vamos a tener, volviendo acá a los estados contables, que el estado de situación patrimonial me muestra justamente eso, la situación patrimonial, cómo está compuesto el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El estado de resultados me muestra la situación económica, si la empresa ha obtenido ganancias o pérdidas, resultados positivos o negativos. El estado de evolución del patrimonio neto me muestra en detalle todos los rubros que componen el patrimonio neto y todas las cuentas que componen el patrimonio neto, y qué movimientos ha habido en el patrimonio neto, se aumentó, se disminuyó, y cuáles fueron las causas de esos movimientos en el patrimonio neto. Es decir, me muestra lo que se denomina la evolución patrimonial a través del tiempo. Y el estado de flujo de efectivo me va a mostrar los fondos. ¿Qué fondos tiene la empresa? Es decir, efectivo y similares al efectivo. ¿Aumentaron esos fondos? ¿Disminuyeron? ¿Cómo ha administrado los fondos la empresa? ¿En qué usó los fondos? ¿Qué decisiones de inversión tomó la empresa? ¿De dónde obtuvo la empresa los fondos? ¿Qué decisiones de financiamiento realizó la empresa? Vamos a ver que el estado de flujo de efectivo me va a mostrar los fondos, cómo variaron los fondos, las causas por las que variaron los fondos, y en definitiva me muestra la situación financiera de la empresa. Vamos a ver, volviendo acá, en el caso del activo, que los activos corrientes son todos aquellos activos que se espera que se conviertan en dinero o bien ya son activos dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico para el cual estamos preparando los estados contables. Nosotros vamos a preparar los estados contables para un determinado ejercicio económico que tiene una fecha de inicio y que tiene una fecha de cierre. Comenzamos a preparar esos estados contables a partir del cierre, ¿sí? Entonces vamos a ver que esos estados contables tienen que mostrar la información contable de todo ese ejercicio económico, de todo ese periodo de 12 meses. Y vamos a ver que los activos corrientes van a ser aquellos que se conviertan en dinero a través de la venta, a través de su venta o a través de su cobro, dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio. O bien puede ser que ya sean efectivo o equivalente al momento de la fecha de cierre. Entonces ya podemos considerar los activos corrientes. Van a ser corrientes todos los saldos que aparecen en las cuentas de caja y de bancos.
al momento del cierre del ejercicio o del periodo contable. Todos los activos cuya conversión en dinero a través de su venta o su realización o a través de su cobranza se estima que se va a realizar dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico. Son activos realizables, fácilmente realizables, es decir, que fácilmente pueden convertirse en dinero en equivalente con su venta o bien con su cobro. O porque se lo vamos a exigir a un tercero, le exigimos a ese tercero que pague la suma de dinero, o que pague el bien, o que pague el servicio que nos tiene que prestar. También van a formar parte de los activos corrientes aquellos bienes consumibles en procesos productivos que ha realizado la empresa para fabricar un producto, o procesos productivos para prestar un servicio o para vender un producto. Bienes consumibles, como es el caso de los bienes de cambio, que se venden por dinero, las materias primas, por ejemplo, que son bienes consumibles, los materiales, y también todo lo que tiene que ver con derechos, es decir, lo que yo puedo exigirle a un tercero, sumas de dinero, bienes que le puedo exigir a un tercero, o le puedo exigir la prestación de un servicio, ¿sí? Bien. No vamos a incluir acá dentro del activo corriente lo que se llaman activos fijos o inmovilizados, que serían activos, es decir, serían bienes que van a permanecer en el patrimonio o en el activo por varios años, porque son bienes que los utilizamos en la actividad principal del ente, es decir, son bienes de uso, o bien activos que no son físicos, pero que hacen referencia a que somos titulares de derechos o que tenemos bienes, pero que no son corpóreos, no son bienes físicos, sino que son activos intangibles. Y normalmente esos activos intangibles también son bienes que van a permanecer en el activo durante varios años. La empresa los adquiere o los desarrolla a esos bienes con la finalidad de utilizarlos durante varios años, ¿sí? Para utilizarlos en la actividad que desarrolla. No es su objetivo venderlos en un corto plazo o muy corto plazo, como es el caso de un bien de cambio, como una mercadería, que en ese caso el bien de cambio es hacia el objeto de la empresa, es decir, necesitamos vender más los bienes de cambio para obtener ingresos y para que nuestro negocio pueda seguir funcionando y para pagar todo lo que tenemos que pagar en una empresa y afrontar todos los gastos del proceso productivo que tenemos que llevar adelante para poder fabricar los productos o prestar los servicios. Y también van a estar como activos y corrientes todos aquellos activos que por contratos que haya firmado la empresa se consideren corrientes o hayan sido asignados a cancelar pasivos corrientes, es decir, pasivos de corto plazo, de un plazo de hasta un año. También se van a incluir acá dentro de los activos corrientes. Van a ser considerados activos no corrientes todos aquellos que no puedan convertirse en efectivo o equivalente dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio económico. Entonces van a ser no corrientes aquellos créditos por ventas o cuentas a cobrar, aquellos créditos por ventas u otros créditos que no hayamos podido cobrar en el periodo de 12 meses, contados a partir de la fecha de cierre. Todos aquellos bienes de cambio que no hayamos podido vender dentro de los 12 meses, contados a partir de la fecha de cierre. Todas las que son inversiones permanentes, es decir, compré un inmueble para alquilar, compré una participación o compré parte del capital de una empresa, compré el 30%, el 40% de otra empresa, o bien paso a formar parte de un grupo económico, de un grupo de empresas que comparten capitales y comparten administradores, management, como habíamos dicho en clase. Los bienes de uso, que yo los compro no para venderlos, no son bienes destinados a la venta, sino el uso en la actividad principal que desarrolla el ente. Los activos intangibles que tienen que ver con marcas, con patentes, con gastos de organización, por ejemplo, que son gastos que yo hago para poder constituir mi empresa
y que la contabilidad no considera gastos, sino que termina considerando como cuentas de activo, como activos intangibles dentro del activo no corriente, porque son gastos necesarios para poner a la empresa en funcionamiento. Si yo no constituyo a la empresa, si no la registro en la inspección de personas jurídicas, si yo no hago todos los trámites legales necesarios para constituir una sociedad o una empresa, esa empresa no puede funcionar porque no tiene, digamos, un respaldo legal. Y además porque no va a ser un sujeto de derecho en la medida en que no haga los trámites y adopte una forma legal dispuesta obviamente en la ley de sociedades comerciales, que es la que rige en Argentina y que indica la forma jurídica que pueden tener las sociedades en nuestro país. Y además también puede haber otros activos, como es el caso de los bienes de uso desafectados, que son máquinas, equipos, herramientas que en otro momento las he utilizado para fabricar productos, pero en este momento no las estoy utilizando, no están afectadas a la producción de ningún artículo en particular. Entonces son bienes que los tengo en el patrimonio, los tengo en la empresa, pero en este momento no los estoy utilizando y no están afectados al proceso productivo. Ese es un ejemplo de otros activos. Bien, con esto hemos explicitado cuál es el activo corriente y cuál es el activo no corriente. Ahora pasamos a determinar cuál es el criterio de ordenamiento del activo. El activo se ordena en base a un concepto, que es la liquidez. Este concepto contable hace referencia a la capacidad que tiene un activo de convertirse en dinero o equivalente, en algo que sea moneda, dinero o cuasi moneda. Y vamos a ver que en el caso de la liquidez vamos a ordenar en forma decreciente a los activos. Vamos a tomar primero los activos más líquidos y después los menos líquidos. Es decir, el activo se va a ordenar de acuerdo a su liquidez desde lo más líquido a lo menos líquido. Este es el criterio que vamos a utilizar para determinar cuál es el orden que van a tener todos los rubros que van a aparecer en el activo. ¿Cuáles son esos rubros? Caja y bancos, inversiones transitorias, créditos por ventas, otros créditos, bienes de cambio, bienes de uso, inversiones permanentes, activos intangibles y otros activos. En función de la liquidez vamos a ver cómo todos estos rubros que forman parte del activo van a ser ubicados, ordenados dentro del activo corriente y del activo no corriente. Y en función de este criterio de la liquidez vamos a determinar cuál es el rubro que viene primero y cuál es el que viene después. Y en función también de esta liquidez es que vamos a poder determinar el código que se le va a asignar a cada uno de estos rubros dentro del activo corriente y del no corriente. Hasta acá dejamos la clasificación y el desarrollo del plan de cuentas. Dejamos acá en la parte del activo y en el próximo vídeo vamos a ver la composición de cada uno de los rubros del activo, los que acabo de nombrar, de acuerdo a la resolución técnica número 9, que es una de las normas contables profesionales que utilizamos para realizar la exposición, es decir, la presentación de la información contable en los estados contables.